Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Iglesia, acompáñeme diciendo esto. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Digamos juntos: Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Oh, oh, oh. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Iglesia, digamos ese nombre. Jesús, Jesús, Jesús,
no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Y ahí se ancló mi fe. Santo, santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, tu nombre todo se postrará. Jesús, Jesús. Bendecimos tu nombre. Hijo de David, visítanos, Señor. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Estamos estudiando, meditando sobre Primera de Pedro, y la última vez que hablamos de la hostilidad que nosotros a veces ocasionamos o nos ocasionan, y cómo Dios nos ayuda a vencerla. Y luego de hablar de la hostilidad, Pedro pone la vista sencillamente en el triunfo de Cristo. Y continuando dice Primera de Pedro capítulo 3, 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, continuamos aquí y permite que esta sencilla y breve meditación pueda bendecir a los hermanos en Cristo. Amén. Entonces, ese triunfo de Cristo, pues como leíamos en Apocalipsis, es el fundamento. Tenemos el fundamento para toda época, es nuestra seguridad el triunfo de él. Y básicamente
podemos mirar dentro de este texto cómo tener esta seguridad mirando 4 elementos de su victoria. El primer elemento que podemos ver es su suficiencia. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y ahí está su suficiencia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro ha estado sufriendo algunas cosas y los creyentes no deberíamos desanimarnos por lo que padecemos, y sobre todo por lo que padecemos por causa de Cristo. El texto nos decía, pues Cristo también, o sea, no fue ajeno, Dios no ha sido ajeno a nuestro dolor. Cristo también padeció y hasta la muerte por nosotros sin haber cometido pecado. Y nosotros no hemos resistido el pecado como Él lo resistió por nosotros. Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre o hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Y a veces puede ser muy triste para nosotros que ni siquiera luchamos con la tentación, sino la sola tentación no tiene mucha resistencia de parte nuestra. Puede ser la tentación por la incredulidad o por cualquier otro tipo de pecado. No resistimos lo suficiente si no nos dejamos doblegar. Merecemos, como el texto dice, merecíamos la muerte, eso era lo justo, pero Jesús, al no haber pecado, Él sufrió una muerte injusta. Dice: el justo por nosotros los injustos. ¿En qué fue suficiente el Señor Jesús? Su sacrificio bastó para el Padre, siendo, como hemos visto, nuestro sustituto, para poder acceder a Dios, para poder tener una comunión con Él diariamente. Y aun aunque fallemos o pequemos, por medio de su sangre, al confesar sus pecados, ser limpios y volver a esa reconciliación, acceder a Dios, y acceder a Dios sin morir, porque todo el que se acercaba a Dios, a esa grandeza, pues moría. Y para tener una comunión permanente con el Padre, para oírlo, para, como veíamos hoy en Apocalipsis, en nuestros devocionales de tiempo con Dios, para poder doblegar nuestra vida y doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Cristo se ofreció una sola vez por todos los pecados como Cordero de Dios perfecto. En estos días, algunos proveedores de las adecuaciones que vamos a hacer en la iglesia, uno de ellos particularmente es una persona creyente en la nueva era y en el panteísmo, y bueno, la charla en medio de todo fue un poquito difícil por todo lo que cree, pero me puse a escucharlo de lo que él cree en cuanto al yo soy, que él es Dios, él es así como la creación, la naturaleza, él es Dios, él es parte de Dios, Dios es parte de él, y cosas así decía. Normal, era un tiempo para compartir. Yo no estaba ni asustado ni nada, pero sí pensaba en cómo las personas, el enemigo Satanás pone ese tipo de ideas, y pues es normal porque no están cerca de Dios. Y ahí jocosamente me dijo, no, él muy seriamente me dijo en nuestro debate, porque fue un debate, también él permitió que yo le hablara del gran yo soy. Él decía: he tenido algunas regresiones, y en esas regresiones quiero decirle, y se acercó y me dijo en el oído pasito, que tengo como 7,284 años. Sí, tengo en todas las reencarnaciones que he tenido 7,284. Pues yo me volteé a mirar y le dije: pues la verdad te conservas muy bien.
te conservas muy bien porque parece que tuvieras 60, porque él tiene como 60 años más o menos. Entonces, pues son ideas que las personas tienen, ¿sí? Y es muy duro. Finalmente la charla pues me dio dolor por lo que él creía y estaba orando por él. Gracias a Dios por la oportunidad que me dio, que cuando alguien demande esperanza de tu fe, tú puedas presentar con mansedumbre. Y bueno, espero que el comentario jocoso no lo haya ofendido. Creo que no, porque pudimos seguir hablando mucho tiempo. Hebreos 7, 26, 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y viene una descripción grandiosa, grandiosa cuando nos acercamos a ese Dios descrito por Apocalipsis en el cual estamos. Nos convenía ese sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esa es nuestra gran esperanza, y esa fue la esperanza que le di a él, que no había necesidad de más vidas o de creer en más vidas, porque no las hay, sino que Cristo era nuestra esperanza. El pueblo de Dios había ofrecido en la antigüedad millones de animales a través de la historia, y ahora con un solo cordero, que Apocalipsis nos está diciendo, había 4 seres vivientes, pero también había un cordero. Ese cordero era suficiente, fue suficiente para cargar todos los pecados, y por eso recibe honra, alabanza, gloria por lo que él hizo. Entonces, dentro de los 4 elementos del triunfo de Cristo que nos da seguridad, lo primero es su suficiencia. Gracias a Dios por eso. Segundo, su sermón o su mensaje. Primera de Pedro 3, 19, 20, la primera parte dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, ¿cuál fue el propósito de ese sermón, de ese mensaje de Jesús? ¿Arrepentimiento al ir y predicar? No. ¿Por qué no? Fue sencillamente a mostrarse ante ellos y decirles que él había vencido el pecado, que todo lo que se había escrito acerca de él se había cumplido, y la muerte por medio de su resurrección, y que el juicio era inevitable para todos. Ese pudo haber sido su mensaje central. Algunos dicen de este texto que apoya el purgatorio, el lugar de esperanza para los que no atienden a Cristo, dicen ellos, razón por la cual se practica el culto a los muertos. Pero nosotros sabemos que no es así. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces no hay cómo purgar ni cómo alguien nos puede ayudar, sino en esta vida es cuando tenemos esa oportunidad. Otros creen que Cristo predicó a ángeles caídos desobedientes. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y los comentaristas también dicen que los últimos creen a los espíritus encarcelados que se les predicó fueron las personas que rehusaron creer el mensaje que se les predicó en tiempos de Noé. En Hebreos 11:7 nos lo recuerda: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Entonces la pregunta: ¿quiénes son estos seres? Sean personas o seres supranaturales, la Biblia dice que los dos tendrán juicio inaplazable en su debido tiempo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros esta gran información? De estas doctrinas que hay detrás de esta, que es nuestro deber predicar la palabra
a los que están vivos, y que como el Espíritu Santo nos ha guiado hoy en el clamor hacia las naciones y hacia predicar el Evangelio. He notado en las oraciones que las personas han hecho hoy y ese sentir que Dios nos está dando, predicar, invitándoles a que se arrepientan y anunciándoles del juicio para el que no quiera creer, como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, elementos del gran triunfo de Cristo: su suficiencia, su mensaje o su sermón, y ahora pues claro, su salvación. En tiempos de Noé la gente rechazó la salvación y en 1 de Pedro 3:20b al 21 dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios es la que detiene el fin de los tiempos. Segunda de Pedro 2:5 dice: y así no perdonó al mundo antiguo, hablando de tiempos de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y así sucederá en tiempos finales. Dios declaró su justicia al construir esa arca para salvar a Noé y su familia, pero al mismo tiempo para condenar al mundo. Génesis 6:5, recordando, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El arca les iba a preservar, les preservaría de la muerte inminente, de la muerte segura. Y simbólicamente Jesucristo es esa arca para evitar la muerte segura por el pecado y su pago, la muerte eterna, vivir separados de Él para siempre. Y cuando leíamos en Apocalipsis, nuestro devocional, dice que los ancianos lloraban porque no había quien abriese el libro y ni siquiera podían mirar. Y pensaba, ¿por qué lloraban ellos? ¿Y por qué nosotros lloramos? Yo creo que nosotros permanentemente estamos llorando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos un día serán consolados. Y nosotros lloramos porque queremos estar con Él, pero también porque nos duele la vida de pecado. Y permanentemente lloramos de la gratitud, del agradecimiento también de haber sido salvos, de haber sido perdonados, de tener permanentemente en Él, como hemos dicho, esa gran seguridad. Pedro pasa a otro simbolismo, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces nos va a hablar de bautismo y hablamos de los 2 tipos de bautismos que hay: el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Y encontramos primeramente que el bautismo que tenemos, que Dios nos ha dado primariamente, es esa inmersión dentro de su cuerpo. Dios nos injertó en su cuerpo, nos hizo parte de su pueblo, parte de su iglesia. Y los que entran en el arca o crean en él, dijo un autor, navegan dejando su mundo atrás. Y viene el otro tipo de arrepentimiento, que es ese que se hizo, el bautismo que hicimos como un testimonio, y nosotros escapamos, permanentemente confesamos que estamos lejos de una vida de pecado,
que no estamos dentro de esa vida contaminada y que el pecado no reina en nosotros y que proseguimos hacia la nueva vida de Dios en Cristo, la vida eterna. Por lo cual Efesios 4, 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces reconocemos que estamos viviendo todavía, estamos viviendo dentro de una naturaleza y que esa inclinación hacia el mal pues no desaparece, sino que tenemos ya una lucha espiritual. Y en cuanto a la conciencia, nos es quitado todo tipo de tormento al haber sido reconciliados con Dios y al usar el recurso de su sangre preciosa, al confesar nuestros pecados y al apartarnos de los pecados que cometemos y tener una buena conciencia y no estar acusados. Entonces es quitado todo tipo de tormenta por acusación, sin que esto signifique deshacernos de lo que nos queremos deshacernos de nuestra naturaleza de pecado, esa concupiscencia que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Dentro de los elementos del triunfo de Cristo que da la seguridad, su suficiencia, su sermón o mensaje, su salvación y lo último, su supremacía, su grandeza. Primera de Pedro 3:22 termina diciendo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hemos completado nuestro séptimo ayuno congregacional y debemos creer, hermanos, lo que la Biblia nos dice, que todo está bajo sus pies y por lo cual debemos nosotros estar confiados. El propósito de nuestro ayuno fue fundamentalmente fortalecernos en el Señor. Al lado de la fortaleza del Señor fue reconstruir los muros del alma, reconstruir los muros de casa, reconstruir los muros de la iglesia, del ministerio y también seguir adelante en la recuperación de lo que hemos venido perdiendo o de lo que hemos perdido, paz, gozo, no sé qué otras cosas hemos perdido. Entonces, 1 Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nadie debe atreverse a mirar a otro Dios, primeramente para adorarlo, y ese sería nuestro mayor pecado, sino mirar a nuestro Señor. A ningún ángel, a ningún santo, no confiar en el hombre por encima de Dios. Alguna energía, como veíamos, pueden haber cristianos, entre comillas, o cristianos nacientes que todavía conserven ese tipo de inclinaciones hacia las energías o buscar a otro intercesor para salvarnos. Por ejemplo, los ángeles, buscar a los ángeles. Hebreos 1:6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios, porque está hablando que todos los ángeles y principados se someten a él y ellos están sencillamente adorándolo y están para servirnos a nosotros según su orden. Cuando dice todos los ángeles, incluye demonios, ángeles invisibles que pecaron, que necesitan de cuerpos para obrar por las mentes y personalidades. ¿Cómo atacan esos ángeles caídos? Los demonios atacan con la opresión, con la obsesión, dicen algunos, y la posesión. Creemos que estas tres están en el no creyente, pero una vez convertidos, la posesión nunca más tendrá lugar. Pues hay personas que dicen ser cristianas o les dicen: vengan porque vamos a hacer liberación,
porque usted está poseído. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hay señorío. Pero sí podemos ser oprimidos, sí podemos ser obsesionados por sus mentiras. La gran victoria en Hechos 10:38 que el Señor dio, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, somos liberados de lo que nos obsesiona, de lo que nos oprime. De lo que nos obsesiona puede ser el amor a este mundo, puede ser la lujuria, el sexo, puede ser dinero, trabajo. Y lo que nos oprime, pues lo que nos lleva contra las cuerdas, llevarnos a la depresión, lo que vive hoy el mundo entero, la ansiedad, el estrés. Ya todas las enfermedades, dicen los profesionales en salud, empiezan a descartar y empiezan a hablar por el estrés, la ansiedad. Pero el Señor nos ha dicho que tomemos toda ansiedad, toda petición y la llevemos delante de Él, en toda ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego que pensemos todo lo verdadero, lo honesto, todo lo que el Señor nos ha dicho, todo lo que el Señor es, todo lo que en su palabra hay. Entonces somos liberados de lo que nos obsesiona y nos oprime. Lucas 6:18 dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y es algo que debemos recordar, que el Señor ya nos dio esa sanidad, que el Señor tiene toda autoridad sobre todo tipo de demonio, por ende de todo tipo de ataque espiritual. Y a veces es sencillamente como Apocalipsis, también lo estamos viendo en Tiempo con Dios, que dice: sé fuerte, porque algunos de ustedes van a ser encarcelados por 10 días, pero no tengan temor. Entonces, ¿qué es lo que decía el Señor? No tengan temor y vivan la prueba, vivan el tiempo que ustedes tienen esa prueba. Nunca dice defiéndanse en ustedes mismos, nunca habla de los formatos que nos dan. Haga guerra espiritual y anule que usted va a estar 10 días en esa cárcel, que usted va a estar X tiempo en esa opresión, que usted va a ser perseguido tanto tiempo. Anule, ate, póngalo debajo de sus pies. No, porque el Señor le está diciendo a la iglesia, le está hablando y le está diciendo: ustedes van a ser probados en este tiempo. ¿Y qué debería hacer uno? ¿Qué hago o qué he hecho cuando ha venido las pruebas donde me producen trasnochos o desvelos, trasnochos o ayunos? ¿Qué es? Pues sencillamente someterme a Dios, sencillamente en ese tiempo examinar mi vida y dejar que Dios pelee mis batallas, que Dios dirija mi oración, que Dios me dirija mi meditación, no que yo ponga fórmulas para destruir este tipo de cosas. Debe haber una sensibilidad muy grande y no es para nada fácil, porque es una batalla, y en medio de esa batalla pues uno quiere reaccionar, es decir, actuar en la carne, sino hay que esperar que el Señor nos dé las victorias. Como dije y repito, el Señor tiene toda autoridad sobre todo tipo de demonio y nos hace libres y sobre todo tipo de ataque espiritual. Mi último texto, Efesios 1:20 al 21, hablando de ese poder que Él tiene, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es, hermanos, el poder, el señorío que Dios tiene en Jesucristo, y este es sencillamente su triunfo, el triunfo de Cristo.
Bendiciones. Necesito sus palmas aquí. Muy bien. La primera parte dice así: me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz que fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús, me dice tu vida y yo volví a nacer. Y el coro dice: mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad, sus palmas, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida. Volvimos a nacer, volví a nacer, y ahora yo te cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Una vez más, mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Sus palmas aquí. Y si tiene intención de moverse al ritmo de la guitarra, 1, 2, 3. ¡Apláudale! Siendo pecador, Él me levantó, lavó mis pies. Él me redimió, santo me nombró, bueno es Él. Mi devoción entera entrego a Él. A Él hoy derramaré perfume a tus pies, cantaré. Eres santo Dios. Hoy mi corazón a una sola voz gritará: eres santo Dios, santo Dios. Eres santo
sus ojos y si puede levantar sus manos, diga con nosotros esto. Siendo pecador, Él me levantó, lavó mis pies, lavó mis pies. Él me redimió, santo, santo me nombró, bueno es Él. Digamos juntos mi devoción entera entrego a Él. A Él hoy derramaré perfume a tus pies, cantaré, eres santo Dios. Hoy mi corazón a una sola voz gritará, eres santo Dios, santo Dios. Eres santo Dios, santo Dios. Eres santo, eres santo. Confesamos, santo, santo, santo. Hoy derramaré perfume a tus pies, cantaré, eres santo Dios. Hoy mi corazón a una sola voz gritará, eres santo Dios, santo Dios. Tú eres santo Dios, santo Dios. Tú eres santo Dios, santo Dios. Tú eres santo Dios.